momento entre el imperio griego y el imperio romano, cuando se estaba haciendo esta transición y entra el imperio griego a escena, ¿ok? Con Alejandro Magnos, generales y todo lo que ocurre en medio de todo esto, que hubieron 400 años donde hubo silencio, donde el Señor no enviaba profetas, no enviaba, o sea, no se escuchaba la voz de Dios como normalmente lo estaba haciendo con Moisés, como comúnmente se estaba haciendo con Elías, como comúnmente se estaba haciendo con Jeremías, épocas en las cuales de los 70 ancianos de la época de Israel en el desierto, de esta manera no estaba hablando el Eterno. Había mucho silencio. Y en medio de eso se escribieron muchas historias que acontecieron eh, eh, durante este tiempo. ¿Ok? Y lo más interesante de esto es que hubo un libro, unos libros conocidos como los libros de los macabeos, que no eran otra cosa sino unos libros totalmente levitas, porque los macabeos eran un grupo de levitas, ¿ok? Hijos de Leví, que se levantaron en contra del imperio griego, ¿ok? ¿Cuántos conocen esa historia? Les recomiendo que busquen la historia, es histórico, ¿ok? Es histórico. Se levantan en contra del imperio griego en una época de silencio donde el padre no habla, donde el padre está callado, pero una familia que decidió creerle al Eterno de que el padre iba a estar con ellos en todo momento, se levantaron para la batalla, se levantaron para destruir a un imperio, una familia, revolucionando a un pueblo pequeño para un imperio tan grande. El final de la historia culmina pues ganando nuevamente el pueblo judío y de esta manera pues esta familia decidió, sus descendientes decidieron decirle al pueblo que cada 25 del mes décimo en el calendario bíblico se iba a empezar a celebrar una cita, una festividad conocida como la festividad de Hanukkah o en español dedicación. ¿Por qué dedicación? Simple, porque precisamente si ustedes leen textos antiguos en la Torá, en los profetas, hubieron muchos momentos de la historia en donde el pueblo de Israel fue sacado de la tierra prometida, llevado a otras naciones y nuevamente volvió. ¿Qué sucedía cuando el pueblo salía de Israel? ¿Quién entraba? ¿Quién se introducía a la tierra prometida? Otros imperios y por consiguiente profanaban el templo, colocaban sus propios sacerdotes, sacrificaban a sus propios dioses, levantaban altares a otros dioses. Esto era lo que ellos hacían comúnmente. Así que el lugar quedaba listo para no ser utilizado, para no hacerle sacrificios al Eterno. Al llegar ellos dedicaban el lugar, dedicaban el templo nuevamente, colocaban nuevamente el templo al servicio del Eterno y para esto hacían un ritual de purificación en medio de todo. Se tomaban su tiempo para volver a entender la menorá. Estos eran los tiempos también en donde se sacrificaba lo que se conoce como el sacrificio de la vaca roja. Era ahí donde sucedía, porque como el templo estaba impuro, entonces ellos volvían a dedicarlo a través del sacrificio de una vaca que era completamente roja, tipología de Yeshua, cubierto completamente de sangre. Cuando bíblicamente hablando, en los libros, en los profetas, se hacía esta dedicación del templo el día 24 del mes décimo de cada mes, del mes décimo del calendario bíblico, perdón. Así que en realidad los macabeos en la época de los griegos no se inventaron nada nuevo. Ellos simplemente tomaron un día registrado en la Biblia en el cual se rededicaba el templo al Señor y ellos decidieron ese 25 por 8 días dedicar nuevamente el templo al Eterno. De una manera muy interesante, muy bonita, como creyentes en Yeshua sabemos que nosotros ¿qué somos? Somos templo del Espíritu de Dios.
sea, qué temporada tan bonita para poder compartirle a nuestros hijos de una manera didáctica, de una manera diferente, poder buscar la forma de compartirles eh, sobre, sobre el templo del Eterno, sobre sus vidas, poder dedicarlas por completo a Él, poder dedicar nuestro corazón, que puedan ellos dedicar su vida, su ser, todo lo que son solamente a Él. Así que, ¿por qué estoy comenzando de esta forma? ¿Cuál es por qué les estoy hablando de esto? Porque el Padre habló mucho a mi corazón esta semana sobre una batalla, sobre una guerra. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué se necesita llevar a una guerra? Se necesitan armas, ¿cierto? Es interesante que todos los imperios en la antigüedad, cuando llegaban a atacar, cuando querían conquistar, ellos primero habían mensajeros, caballos que llegaban anunciando, ahí viene el imperio. Mira, en la época de Jonás, cuando 50 años antes de que el imperio asirio se convirtiera en una de las naciones más poderosas, un imperio muy poderoso, y pudiera llevarse cautivo a todo el norte de Israel, Jonás se encontraba en ese momento escuchando la voz de Dios diciéndole, ve a Nínive y diles, llevando un mensaje de salvación y diles, si no se arrepienten van a ser destruidos. Pensemos en esto por un momento. Jonás, conociendo el imperio que se estaba levantando y que los asirios eran sanguinarios, yo te pregunto a ti, ¿tú hubieras ido a llevarle el mensaje a los de Nínive? Habiendo escuchado historias acerca de que ellos mataban a las mujeres atravesándolas desde sus partes nobles, atravesándolas hasta la boca, que ellos las atravesaban y se las llevaban arrastrando. O sea, seríamos capaces de que escucháramos la voz del Señor y que nos dijera, ve y habla y predícale sobre el arrepentimiento para que no sean destruidos. ¿O qué haríamos? Porque siempre que vemos a Jonás lo vemos como una tipología de, no, ese hombre era rebelde a Dios. En su, man, en su humanidad, en su humanidad, es muy difícil de que tú logres comprender esto. Ellos sabían que el pueblo estaba creciendo. Ellos sabían que el imperio se estaba volviendo fuerte y que en algún momento el imperio de Israel, el imperio asirio podía volver y venir a ellos. ¿Y qué iba a suceder? Iba a acabar con ellos. ¿Y cómo llegaban? Llegaban con sonrisitas diciéndoles, oye, ¿cómo están de bien? Ven, nos dan permiso de entrar, pues vamos a quedarnos con sus mujeres, vamos a quedarnos con sus tierras, vamos a quedarnos con sus casitas. Y no, ellos llegaban mostrando su poder. Yo quiero que se imaginan a los reyes cómo entraban. Los ejércitos iban adelante, el rey iba encabezando también. Y en medio, mientras iban entrando, estaban mostrando sus armas, el poder que tenían para poder entrar. Y eso sucedía en cada época, en cada generación, cada vez que un imperio venía. Recordemos que todos los imperios estaban allí por una única razón, para disciplinar ¿a quién? La idea era disciplina a Israel, disciplina al pueblo. Y esto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque quiero iniciar con la siguiente afirmación. Quiero que les quede clara. Quiero que la anoten en las tablas de su corazón o que la puedan escribir. Escriban esta frase, grábenla allí, porque no son palabras mías, son palabras del profeta Zacarías. Y quiero que las recuerden y no la olviden y las tengan allí.
esta generación. Y también estoy hablando de esta generación y quiero que me escuchen muy bien y espero que aquellos que están también conectados puedan escucharme, pero esta generación verá el reino mesiánico si permanecemos leales, fieles y sumisos al pacto. No sé si eso les suene a algo que estábamos hablando la semana pasada. A mí me impactó cómo el Padre me empezó a conectar estas últimas enseñanzas, estas últimas 5 enseñanzas, las conectó como como un rompecabezas. Saben que ni siquiera me había dado cuenta de eso. Hace unos días Wilber me escribía, Fabián, yo no sé si tú te has dado cuenta de la manera en cómo las enseñanzas han conectado, pero ahí tengo guardadito lo que me mandó Wilmer, porque la verdad no me había dado cuenta y me hizo un escrito un poquito largo que me tocó leer más, en donde me explicaba desde la primera hasta donde íbamos y decía, oye, wow, esto no lo había visto. No me había dado cuenta de las conexiones que tenían cada una de esas enseñanzas. Y mientras estaba pues pensando en esto, en cada una de las palabras que el Padre estaba poniendo en mi corazón, él ponía esta frase y la leía en Zacarías sobre esta generación. Y estamos hablando de la de Zacarías y estoy también hablando de esta generación. Verá el reino de Dios, verá el reino mesiánico solamente si somos leales, fieles y sumisos al pacto. Pero si no comenzamos a ser leales y fieles y sumisos entre nosotros, en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestras esposas, con nuestros esposos, y aquí estoy uniendo todo, estoy uniendo la felicidad. Yo quiero preguntar, ¿estamos dispuestos, equipo? ¿Estamos dispuestos a convertirnos en la clase de pueblo que está listo para recibir al rey? Mira, algo que a mí me impactó mucho fue darme cuenta que estas mismas palabras las puso el Señor en el corazón del profeta Zacarías. De eso habla todo el libro de Zacarías. Todo el libro. Me impactó tanto que esta semana comencé a releerlo y me impactaba cada una de sus palabras porque en el corazón del profeta estaba esto. Y mientras el pueblo estaba en un momento, en un estado en el cual decía, vamos a seguir presos, vamos a seguir lleno de miedos, de dudas, porque los imperios han venido, Babilonia vino, los medopersas vinieron, estamos acaparados, estamos mal. O sea, venían los imperios y se apoderaban de ellos. Se hablaba acerca de que Israel iba a estar cautivo solo 70 años. Luego a Daniel se le muestra que no era hasta el final, hasta que terminen todas las tribulaciones durante 490 años. Luego vino el Mesías y ya no eran 490 años. Ahora tenemos un espacio de 2000 años de espera hasta que vuelva nuevamente a aparecer el reloj profético y se desate lo que tenga que desatarse contra el pueblo de Dios. Porque Daniel capítulo 12, ¿qué dice? Que viene una época en la cual se derramará tribulación contra Jacob, pero de ella será librada. Y fíjense que estas palabras las pone en el corazón de este hombre, del profeta Zacarías, para que las hablase a todo el pueblo, para que estuviera hablando a ellos. Y justo antes de que el imperio griego entrara en escena. Antes de que el imperio griego entrara en escena, Zacarías estaba hablando con ellos todas estas palabras. El canon del Antiguo Testamento se cierra justo antes de que el imperio griego entre a escena. Y se sigue hablando sobre esto. Mira, Zacarías se le mostró visiones. Pasó tiempo de intimidad con el Padre, donde le mostraba el reino venidero. Le mostraba específicamente cómo era que iba a suceder la entrada triunfal del Mesías príncipe.
Y mientras esto sucedía y él hablaba estas cosas, el pueblo se acercaba a Zacarías. Zacarías, ¿cuándo va a suceder? Vamos a poder ver la gloria de Dios, vamos a poder ver el reino mesiánico. Había pobreza, porque en medio de tribulación, imperios gobernando, ¿qué creen que había? Pobreza, gente con hambre, gente en angustia, un pueblo que estaba clamando y sentían que Dios no los escuchaba porque ellos mismos habían caído en desgracia. ¿Por qué? Porque obedecían, por desobediencia. Y mientras ellos le preguntaban, Zacarías lo único que hacía, este hombre decía, ok, ustedes me están preguntando algo, yo les pregunto, ¿están dispuestos a convertirse en la clase de pueblo que está listo para ver al rey? ¿Están dispuestos? Porque si permanecen leales y fieles y sumisos al pacto, es la única forma para que puedan ver al rey. Y eso era lo que Zacarías estaba intentando impartir a todo el pueblo. Y es en ese momento donde el padre le regala sueños, imágenes muy claras. No fueron imágenes sin sentido, imágenes claras al profeta sobre el futuro del reino mesiánico. Si nunca han leído el libro de Zacarías, yo les motivo a que lo lean. Y es a partir del capítulo 9 donde el Padre quiso que abriera mis ojos y me quedara allí y me centrara. Porque es allí en el capítulo 9 donde se describe la entrada triunfal en Jerusalén del rey humilde montado en un burro. Yo quiero que se imaginen por un momento algo. Cuéntame. Ok, mirarán al que traspasaron. Imaginen por un momento, yo quiero que piensen en una batalla. Y al rey entrando en un burro y no en un caballo. Yo quiero que piensen en esto porque aquí se va a centrar todo lo que vamos a hablar esta tarde. Justo en Zacarías capítulo 9, versículo 1 al 7, se empieza a trazar una profecía cumplida en nuestra época, cumplida, en donde se habla acerca del ejército de Alejandro Magno entrando, el imperio griego entrando y marchando justo a la tierra prometida. Mira, leer esto de verdad que le pone a uno los pelos de punta. Pensar de que todo esto ya es una profecía cumplida. Estoy hablando de Zacarías 9, del 1 al 7. Yo quiero que ustedes piensen en esto y ya vamos a leer esto por un pequeño momento, por un instante. Pero yo quiero que mientras les hablo de esto, imaginemos a este hombre poderoso, Alejandro Magno. ¿Cuántos han escuchado hablar de Alejandro Magno? ¿Qué se hablaba sobre este hombre? ¿Qué nos habla el libro de Daniel acerca de este hombre? ¿Cómo lo menciona? Como un leopardo. Es un imperio muy grande, una estratega muy grande, un imperio que se dividió en 4 reyes, ¿cierto? Los 4 generales de Alejandro Magno, los cuales en el libro de Daniel también lo vemos. ¿Cómo normalmente se entraba para la batalla? ¿Cómo entraban esos ejércitos? Quiero quiero trazar una línea en sus mentes esta tarde y quiero que me presten mucha atención para trazar esto. Recuerden que justo antes de que, los ejércitos y las legiones pudieran venir, lo primero que va a acontecer es que de, de, de la nación que está en peligro, digámoslo así, van a, van a mandar caballos a buscar al rey, a decirle, personas, mensajeros, a decirle, ahí vienen, y son legiones.
¿Para qué? Para que el pueblo que está siendo amenazado se prepare justamente para la guerra y que todos se preparen. Esto me recuerda Apocalipsis capítulo 6, cuando me está hablando específicamente de los caballos y sus jinetes y que estaban dando un mensaje específico sobre unos tiempos y unos acontecimientos en los cuales el mundo o la nación como tal iba a ser amenazada de muerte, porque de eso se trataba. Recuerden que todo se trata sobre nuestra nación siendo amenazada de muerte. Y en medio de eso, cuando llega el ejército, llega el rey montado en caballo. Ustedes se imaginan a Alejandro Magno montando un burro. Así que llega en su caballo mostrando sus armas. ¿Cuáles eran las armas más comunes utilizadas en esa época? Porque no existían las armas de fuego. Los arcos, las lanzas, las flechas, ¿cierto? Ya sé cómo. Ok. Un ejército completo con arcos, listos para la batalla. Y mientras, y mientras Zacarías está hablando de este evento sobrenatural, un evento que no ha sucedido, digámoslo así, está dando una profecía del versículo 1 al 7 y les está hablando acerca de todos los lugares que iba a pasar este hombre y de este futuro. En ese mismo momento comienza a hablar de repente al pueblo, les menciona que el futuro rey de Sión entrará humilde montado en un burro. Yo quiero que piensen en la escena lo que la gente está pensando también mientras están hablando de esto. Y allí quiero que entiendan ahora, vámonos unos 300 años más en el futuro, digámoslo así, aproximadamente, cuando Yeshua está entrando a Jerusalén montado en un burro y mucha gente declarándolo como rey. ¿Qué pensaría un romano? Rey en un burro. Expectativa montado en un caballo. Realidad entra en un burro. Oye, eso es interesante. Vamos a un momentico al libro de Zacarías, capítulo 9. Vamos allí. Zacarías, capítulo 9. Allí estoy colocándolo también en la pantalla de aquellos que están por allí conectados. Y mientras pensaba en esto, equipo, ¿no? Hubo algo que me impactó muchísimo y fue que tenía en mi mente, a mí me gusta mucho cuando estoy introduciéndome, me encontraba en estos días, pues, hablando con el padre, y mientras estaba en todo esto, tomando textos, leyendo el libro, escudriñándolo, venía a mi mente, pues, los ejércitos entrando, el rey entrando en un burrito, y me llevaba a un texto que la verdad en el momento que lo leí, yo dije por un momento, de verdad a mí hay cosas que se me comienzan a olvidar. A mí me toca, es obligatorio para mí escribir. Yo cuando tengo algo en mi mente que de pronto el Padre me ha hablado con anterioridad y me lo ha dicho, yo sé que está allí, el Padre me lo dijo en algún momento, pero me toca ir como a mis apuntes en donde me lo dijo, en donde me lo dijo, dónde fue. Y en ese momento me llevaba al Salmo 44 y quiero antes de eso llevarlos un momentico allí. Tengan allí, lo voy a poner aquí en pantalla y los que están conectados, búsquenlos en sus Biblias. Solamente voy a, a, a pasarlo un momento. Salmo capítulo 44, versículo 6. Esto fue algo muy personal que me pasó y quiero compartirlo con ustedes una porción, no todo, que yo sé que algunos de ustedes de pronto me han escuchado decirlo, porque fue algo muy personal, pero
hoy quiero compartirlo y hasta va a quedar en grabación, porque por algo el Padre me llevó allí. Porque mientras yo pensaba acerca de reyes entrando en caballo con arcos y flechas, y yo pensaba en un ejército listo para entrar, batallar, vencer, porque eso es lo que busca un ejército, entrar para vencer, y eso es lo que espera. Mientras pensaba en esto, intentaba colocar el hecho de que Zacarías me estaba diciendo que el rey iba a entrar en un burro, no me lo está mostrando con armas, sino me lo está mostrando humilde. Y ahorita vamos para allá porque humilde pensamos, todo humilde. Mientras me lo está mostrando de esta manera, el Padre me llevaba a este texto y quiero leerlo por un momento que dice, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Mira, subrayen esto. Cuando yo leo esto, personalmente hubo algo que en mi mente me estaba diciendo, Fabián, reacciona. Esto papá ya te lo dijo en algún momento. ¿En qué momento te lo dijo? ¿Cuándo fue? Y recordé que hace unos meses atrás, en un momento de confrontación personal, en donde literal el padre llevaba varios años poniéndome una frase en la mente y quiero que escuchen. El padre llevaba varios años poniendo en mi mente eh, eh, que él estaba preparando un ejército como Gedeón, ¿cierto? Y que mientras iba preparando, aún eran muchos para la batalla. Y esa frase ha llevado desde hace varios años atrás. Les estoy hablando del 2020. En una época, eran las 12 de la noche, yo estaba de rodillas y mucho llanto. Y en medio de todo eso, el Padre habla a mi corazón y pone esta frase. Y inmediatamente comencé a estudiar la historia de Gedeón y todo como sucedió, pero no lo entendía. Y mientras estaba en ese proceso, mientras me encontraba con esa palabra, pasaron muchas cosas, las cuales lo que hicieron fue confrontarme a mí, en donde literal hubieron momentos en donde dije, Padre, esto lo has permitido tú, esto lo has hecho tú, porque literal me siento como Elías, me siento en un momento donde me siento batallando solo, donde siento que las cosas las estoy haciendo solo. Y en medio de todo ese proceso y en esa confrontación, hubo un momento donde literal me tocó tirarme de rodillas. Hace un momento muy íntimo con papá, en donde les puedo decir que fue la segunda vez en mi vida, porque ya me había ocurrido a eso del 2010, en un momento donde necesitaba tomar una decisión en la cual me encontraba muy confrontado. Fue la segunda vez después, estoy hablando ya de 13 años después, donde él me tiró a tierra y me habló audiblemente. Pero lo que a mí más me impacta de papá es que no me dijo, papito, te quiero mucho. Y le estaba haciendo una pregunta en un momento de angustia. Y en ese momento de angustia, la primera palabra que me dice es tu culpa. Y yo, gracias, era lo que quería escuchar. A veces uno quiere como escucharnos, tranquilo, papito. No, sentí que me estaba hundiendo peor. Y lo peor es que comienza a pasar imágenes en mi cabeza como si fuera como si fuera una película, un tráiler de película, y y y y como hundiéndome peor. Y en medio de ese proceso, me llevó a Romanos capítulo 8, donde me hizo leerlo completo, y apenas llegué a ciertos textos en donde Pablo precisamente utiliza la frase como escribió el profeta, como escribió el salmista. Y lo relata Pablo allí, cuando llegué a ese versículo 36,
del capítulo 8 del libro de Romanos, estoy resumiendo lo más que puedo, me dijo alto. Y allí yo sabía que él quería, no sabía dónde se encontraba eso escrito, y me llevó al Salmo capítulo 44 y tuve que leerlo completo. Porque preciso, cuando lo leía, chillaba como niño, porque en ese momento, mientras estaba leyéndolo, claro, yo leo estas frases, no confiar en mi arco, no, pero es que esto no era lo que tenía en su mente el salmista cuando escribió estas palabras, sino esto, pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos, nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen, nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones, has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarno y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me descubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. A mí me impactó las palabras del salmista y mientras leía, entendía lo que el Padre estaba hablando a mi vida porque era la forma en cómo me estaba sintiendo. Pero aparte, entendía el por qué papá me estaba hablando así. Porque en medio de cómo me pudiera sentir, y aquí es donde van a entender por qué el Padre nos ha estado hablando de la forma en que lo ha hecho durante los últimos meses, porque aun cuando estemos con la cabeza abajo, cuando sintamos que el mundo se nos vino encima, cuando sintamos que no podemos más, cuando sentimos que estamos entrando en los momentos más duros de nuestra vida, aún así no nos hemos olvidado de ti. Aún así, allí estoy y no he faltado a tu pacto, permanezco allí, no se ha vuelto atrás nuestro corazón. Y esto era lo que el salmista le estaba diciendo al Señor. Yo no voy a confiar en mis armas, yo no voy a, aunque todo se me haya venido encima y aunque sienta que el mundo me cayó encima y los ejércitos han venido y tú te has olvidado de nosotros, aunque sienta que Babilonia, Grecia, Roma, todos nos invadieron, aunque sintamos que todo nos ha caído encima, no vamos a poner nuestra confianza en las armas, no vamos a poner nuestra confianza en los arcos de guerra, no vamos a poner nuestra confianza allí. Y mientras leía esto y leía todo el capítulo, el Padre allí me volvía a decir, vuelve. Después de que lo leí, peor me sentí, pero entendí que me estaba era llevando a entender lo que dijo este hombre, con lo que dijo el salmista, y me lo estaba uniendo con lo que dijo Pablo. Y en ese momento me lleva nuevamente al libro de Romanos y me lleva nuevamente al capítulo 8, al versículo como está escrito, verso 36. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿En quién pondremos nuestra confianza? Quiero que te pongas a pensar por un momento. ¿A quién le quieres ser fiel? ¿A quién le vas a ser leal? Zacarías capítulo 9, versículo 1.
Y eso es precisamente lo que comienza a relatar Zacarías en su capítulo. Alejandro Magno comienza a marchar a través de la tierra prometida aproximadamente entre el año 332 y 331 antes de Cristo. Él comienza a marchar y dice, la profecía de la palabra del Eterno está contra la tierra de Adrat y sobre Damasco, porque el Eterno debe mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Miren esto tan interesante, porque al Eterno debe mirar los ojos de los hombres. Mira, cada vez que entraba un imperio, cada vez que entraba un rey, que entraba Nabucodonosor, que entró Alejandro Magno, estaban viendo al Eterno. A él estaban viendo, porque era él el que el Eterno estaba utilizando para hacer juicio contra las naciones que le estaban haciendo daño a Israel. Y en medio de que el Padre utilizara esas naciones, si el pueblo permanecía como decía Zacarías y le dijo, vamos a convertirnos en la clase de pueblo que va a ver al rey, entonces va a ser en nuestra época y vamos a ver la era mesiánica. Y eso era lo que Zacarías les decía. El Padre va a enviar a una nación a destruir a todos aquellos los cuales nos han oprimido, a todos aquellos los cuales nos han caído encima. Y todo esto ha acontecido y tú no has doblado rodillas. ¿Qué dijo el salmista? Padre, aún permanezco fiel. ¿Qué está diciendo Zacarías al pueblo? Van a permanecer fieles, leales y sumisos al pacto, aún aunque estén atravesando por diversas pruebas, aunque estén atravesando tribulaciones, van a permanecer fieles al pacto de Dios. Eso es lo que el Padre le está diciendo, que le está hablando a Zacarías para que le diga a todo el pueblo. Eso es lo mismo que ha acontecido durante cada generación en Israel. ¿Acaso él enviaba otro imperio para destruir a Israel? Era para salvarlos. ¿Acaso no se acuerda que llegaron a Egipto y el Padre utilizó a los egipcios en medio de todo para salvar a Israel? ¿Pero qué hizo el pueblo? Se olvidó del pacto. En lugar de ellos ser un ejemplo en medio de las naciones y llevar el evangelio y llevar un mensaje de paz, un mensaje de amor a esa nación a la cual habían llegado y que ellos pudieran impactar con su ejemplo a todas estas personas. Ellos se asimilaron y les gustó mucho todo lo que hacían. Y se sintieron más cómodos que con el Señor. Y sus generaciones se fueron olvidando del Eterno. Y sus generaciones se fueron olvidando por completo de lo que el Padre les había hablado. Y aconteció que tiempo después hubo un faraón que se olvidó, no sabía quién era ese tal José y los esclavizó. Pues en este momento estaba marchando aquel al cual iban a ver, Alejandro Magno, pero estaban viendo directamente al Eterno haciendo juicio de las naciones a través de este hombre. Porque al Eterno debe mirar los ojos de los hombres y todas las tribus de Israel. También Hamad será comprendida en el territorio de este Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Escuchen esto porque esto a mí de verdad que me impactó y fue algo que me gustó mucho y es, los ojos estarían puestos en ese instrumento de juicio. Yo quiero que piensen entonces en Alejandro Magno en este momento como un instrumento de juicio. Eso era, un instrumento de juicio de Dios. Ya no van a volver a ver a un imperio de otra manera. Piensen en esto. Habían dos ciudades principales relatadas aquí que eran ¿cuáles? Tiro y Sidón, ¿cierto? Dos ciudades de Israel.
que estaban precisamente al norte de Israel. ¿Quiénes se encontraban al norte de Israel? La casa de Israel, los expatriados, las ovejas perdidas. Ok, miren, historiadores están de acuerdo y esto me pareció interesante porque me tocó buscarlo. Yo quería saber de qué forma, porque me pareció muy interesante que muchos historiadores están de acuerdo que Tiro era una ciudad muy fuerte, tan fuerte que Babilonia no pudo con ellos, tan fuerte que los asirios no pudieron conquistar Tiro, ni por babilonios, ni por Alejandro, ni por Nabucodonosor, ni Alejandro. ¿O no? No, Alejandro en 7 meses conquistó Tiro. Y esto es algo que impacta, porque entonces el imperio griego era un imperio muy poderoso y logró conquistar. Luego continúa hablando de juicio y sigue diciendo, aquí el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío y ella será consumida de fuego, verá Ascalón y temerá, Gaza también y se dolerá. O sea, estamos hablando de los territorios de los filisteos. Estamos hablando de juicio contra las naciones que hicieron guerra contra Israel, de algún modo también, ¿no? Todas estas regiones. Asimismo, Ecrón, porque su esperanza será confundida y perecerá el rey de Gaza y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero y pondrá fin a la soberbia de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes y quedará también un remanente para nuestro Dios y serán como capitanes en Judá y Ecrón será como el Jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda para que ninguno vaya ni venga y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Esta parte sí es impactante. Qué bonito. ¿Que de qué hemos estado hablando en las últimas semanas? Que el Señor es nuestro qué? Nuestro alto refugio. Que el Eterno es nuestro guardador, que el Eterno es quien conquista nuestras vidas y quien guarda nuestras casas. Él es el que guarda tu familia, Él es el que guarda tus hijos, Él es el que guarda tu economía, Él es el que guarda tu vida. Entonces, ¿de qué he de temer? ¿Qué ha de atemorizarme si Él es el que está conmigo? Porque si Él está conmigo, ¿quién está contra mí? Aunque arma forjada contra mí se levante, no temeré mal alguno. Mira, a veces por nuestra desobediencia, por nuestras malas decisiones, hemos permitido que muchas cosas acontezcan y sucedan a nuestro alrededor. Y nos quejamos con Dios. Nos sentimos como si realmente, mira, me impactaba lo que decía hace un rato Samuel y me quedé con algo en mi cabeza que de verdad decía, wow, ¿qué esperamos nosotros? Aún Daniel, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas ocupaciones tiene un gobernador? Estamos hablando de un gobernador de uno de los imperios más grandes en la historia de toda la humanidad. Daniel lo era. Era un hombre que tenía trabajo, pero él no se levantaba en la mañana a decir, hoy tengo tantas cosas por hacer. No, hoy tengo que comenzar a hacerlas desde temprano para que me rinda el tiempo. Él no llegaba a las 9 de la noche o las 10 de la noche a decir, he trabajado tanto, estoy cansado, no tengo tiempo de orar, me voy a acostar de una vez a dormir. La palabra dice que él oraba 3 veces al día. Y yo les aseguro que para que el Padre escuchara su oración desde la primera vez y 21 días después viniera el ángel
directamente a él, a declararle y a manifestarle no solamente la pregunta que estaba haciendo, sino el Padre le abrió su corazón. Eso fue lo que hizo Dios con él. ¿Cuál era el tiempo de intimidad que tenía Daniel con papá? Y ahora yo les pregunto, ¿merecemos decir algo a papá del por qué me va como me va? Más bien digamos, así nos va a tocar de por vida mientras no nos acerquemos a él de corazón, mientras no seamos como Daniel, porque eso es lo que el Padre está haciendo, hasta que no tengamos esa intimidad que tenía Zacarías, hasta que no seamos radicales como José y a todo aquello lo cual realmente está impidiendo mi conexión con papá, le digamos no. Hasta que no tengamos la confianza que tuvo Daniel, que aún en el foso de los leones, no dudo del que el Señor lo guardaría. Aún con los leones al frente. La confianza que tuvieron sus amigos cuando fueron lanzados al horno de fuego y aún ellos pudieron entender, el Señor puede guardarnos, pero aún si no lo hiciera, no dejaremos de adorar. Ellos no llegaron orgullosos diciendo, nuestro Dios lo va a hacer, se van a dar cuenta, ¿no? Aún si no lo hace. Y eso era lo que nos estaba diciendo el salmista. Aún en medio de todo, yo no pondré mi confianza en mi arco, yo no pondré mi confianza en mi espada, yo no pondré mi confianza, aun cuando todo un imperio se está viniendo en contra, aun cuando mi mundo siento que en mi mundo me siento derrotado. No pondré mi confianza en mi arco. Me están logrando comprender. ¿Ok? ¿Ok? Y vuelvo a leer el versículo 8. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Ascalón, Gaza, Ecrón, Asdod, conquistadas por Alejandro Magno, un imperio muy poderoso. Y de repente, no, estás en el mejor momento mostrando el poderío y todo esto, aparece el versículo 9 y dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. ¿Te querían saber dónde se encontraba la profecía cuando Yeshua entró? Allí está. ¿Se cumplió? ¿Acaso después del imperio griego no entró el rey? Un rey justo, salvador y humilde. Tengan esas tres palabras y quiero que se las graben, quiero que las escudriñen, quiero que las escriban en las tablas de su corazón. Si es posible, anótenlas, equipo. Espero que esta grabación esté quedando bien para poderla subir en esta semana. Pero me impactó mucho la frase que aparece como humilde y quiero que la veamos juntos. Listo. Vayan allí y comiencen a verla. Humilde es la palabra hebrea aní. 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 Estaba leyendo en el diccionario Vine del Antiguo Testamento
¿no? Aparte de las traducciones, porque vemos que, que se pudo haber traducido como deprimido en circunstancias, ¿no? Eh, obviamente me está hablando de afligido, fatigado, humilde, necesitado, pobre, sufrido, ¿no? Pero me pareció bastante interesante y quiero recomendarles que el diccionario Vine del Antiguo Testamento para esta palabra, porque precisamente Aní decía que era sujeto a opresión. Eso es lo que implica, por eso es que se pudo traducir como sufrido, como pobre, es sujeto a opresión. Sufrido, alguien que sufre físicamente o espiritualmente es oprimido. Escuchen muy bien. Estamos hablando de físicamente o espiritualmente oprimido. ¿Han escuchado esa frase? Que se encuentra oprimido por el diablo. Ok, ok. Esa es la palabra en hebreo para hablar sobre esto, ¿ok? O sea, yo quiero que tengan algo en mente porque sabemos que Yeshua cumplió con ese requisito. Y me está diciendo que Yeshua se está poniendo en condición de un siervo oprimido. Porque literalmente el hecho de que también se pueda traducir como pobre, y quiero que recordemos algo que hablamos esta mañana acerca de que a los pobres siempre os tendréis, ¿cierto? Y esto es interesante porque en Israel siempre iban a haber pobres. Y esta mañana decíamos que a mí me impactaba el entender el por qué. Si el padre estaba formando una nación tan poderosa y estaba levantando a un pueblo y quería que fuera poderoso, los saca de Egipto con muchas riquezas, pero ¿por qué iban a haber pobres en medio de ellos? ¿Qué los hacía hacerse pobres? Y pues hablábamos y recordaba acerca de la importancia de aprender, primero, que en medio de nuestras situaciones de pobreza o en nuestras situaciones en donde sintamos que, no, que tenemos escasez, el confiar que aún la comida o el vestido no va a faltar. Eso es lo primordial. Y segundo, que aquel que tiene aprenda a soltar, aprenda a dar, aprenda la importancia de que es un administrador y que todos sus recursos le pertenecen solamente al Eterno, que nada de lo que tienes de él. Y hablamos un poco acerca de Ananías y Zafira. Y recordaba esto porque preciso cuando el texto me habla y el diccionario viene del Antiguo Testamento, me muestra, en cuanto a la palabra aní, me muestra acerca de aní, me lo muestra como pobre. Está hablando de una persona que fue considerada escasa en recursos, por consiguiente fue puesta como siervo o como un esclavo, ¿ok? Por esa circunstancia, pues tiene que trabajar para otros y está siendo oprimida. Esa es la misma situación que se le presentó a Israel en Egipto. ¿Qué le sucedió a Israel? Fueron oprimidos y esclavizados por toda una nación. Y esto me parece interesante porque me dice que este hombre entró humilde. ¿Y sobre qué entró? ¿Quiénes estaban siendo oprimidos? Los burros. El profeta Oseas dice que Efraín es como un burro que está buscando amantes para sí todo el tiempo. Es un burro que lo ponen como esclavo a trabajar que eso no, y que no se da cuenta. Es como una paloma incauta que no sabe el peligro. Que Efraín en medio de toda su situación, todas las circunstancias, aún el padre lo ve como un niño que no sabe lo que hace, que todo lo hace simplemente porque se deja llevar de sus emociones, porque se está dejando llevar por sus propios pensamientos, porque de la misma forma como lo hizo Eva, de la misma forma como pasó con Adán,
de la misma forma como pasó con gente de renombre en la Biblia como Sansón, que aún en medio de todo seguimos siendo inmaduros, que aún en medio de toda circunstancia nos estamos dejando llevar por nuestras pasiones y no somos capaces de asumir responsabilidad, de ponerlos los pantalones, amarrarlos bien puestos, asumir la responsabilidad como creyentes, como hijos de Dios y comenzar a mirar al frente y dejar de simplemente quejarnos y decirle al Padre, aquí voy yo. Que aun cuando venga todo un ejército, y aunque el mundo se me venga en contra, aquí estoy. Tengo puesta la armadura de la fe. Eso no quiere decir que en mi carne no sienta que está derrotada. Eso no quiere decir que mi carne no sienta que está destrozada. Pues Efraín estaba pasando por esa situación. ¿Te parece muy conocida tu vida? Déjame decirte, eres Efraín. Y sentimos de muchas formas. Y cuando hemos sido llamados, Él quiere que seamos hijos. Él quiere que seamos amigos. Que dejemos de sentirnos como siervos, porque así era como nos sentíamos. Efraín, esa tipología, ese burro que estaba llevando encima al Cordero de Dios, que está entrando como un justo, sin pecado, como un redentor, porque eso era lo que iba a hacer. ¿Qué era lo que iba a hacer para poder ganarse el amor de su amada? ¿Qué era lo que él iba a hacer para ganarse el amor? Ser leal, fiel y sufrir. Porque el amor es sufrido para poder alcanzar la felicidad. Para poder llegar al cuento de hadas, al final de la historia, digámoslo así, para que me logren entender. Estamos muy acondicionados a este mundo. Y estar en el milenio con él. En el reino mesiánico. Ahora entienden a Zacarías. Esto era lo que Zacarías tenía en su mente. Y Zacarías les está diciendo, están preparados para ser el pueblo leal, un pueblo leal, fiel y sufrido al pacto, que son capaces de dar sus vidas por completo al pacto. Pues si son capaces de hacerlo, les aseguro que van a entrar al reino de los cielos. Les aseguro que el reino mesiánico lo van a ver. ¿Acaso Yeshua cuando llegó a Jerusalén en muchas ocasiones, en muchas épocas, ustedes creen que, Padre de Gloria, ustedes creen que cada generación en donde los imperios llegaron a apoderarse de Israel, no era el momento en donde el Padre quería introducirse el reino mesiánico? Cada vez que llegaban estos imperios, era en el momento justo cuando el Padre los estaba mirando y decía, llegó el momento, ¿están listos? Aún con los romanos. ¿Se acuerdan? Yeshua se paró, miró Jerusalén y ¿qué dijo? Jerusalén lloró. Jerusalén. ¿Cuántas veces he querido guardarlos como la gallina sus pollitos? Pero ustedes no han querido. Por tanto, no me verán hasta que digan, bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. Baruch haba Beshem Adonai. Equipo, no sé si me están entendiendo lo que el Padre habló esta semana a mi corazón, pero esta generación verá el reino mesiánico si permanecemos leales,
sumisos y fieles. Esta generación está a punto de ver ese cambio. Si permanecemos leales, sumisos y fieles. De lo contrario, ¿sabe qué es lo que va a llegar? Muerte y juicio para todos. ¿No se han dado cuenta cómo la fe está siendo pisoteada? Por eso el Padre está levantando una generación que se apasione y que decida volver a Él y que sean leales nuevamente al pacto. Porque esa es la generación que va a ver ese cambio. De lo contrario, todos van a ser destruidos. Hechos capítulo 10, versículo 38, equipo. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Yeshua de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Él llegó en condición de siervo por todos los oprimidos. Por todos los oprimidos. Un rey justo, fiel, leal, redentor y sufrido. Un rey hijo. Escuchen muy bien. Un rey hijo marchando para la batalla, la cual ganaría con su muerte. Ustedes pueden imaginarse en esta escena. Justo una semana antes de su muerte, está introduciéndose a Jerusalén y está paseándose por todos los lugares de Jerusalén y está intentando impactar a esa generación. Estaba intentando impactar a esos muchachos con los que anduvo. Muchachos de 20, 25, 30 años. Estaba intentando impactarlos porque de ellos vendrían generaciones que impactarían en sus épocas. De ellos se levantarían generaciones que iban realmente a impactar y hacer un cambio en su época. Pero yo quiero que piensen en el momento en el que Yeshua entra y un espectador, habiendo visto desfiles de reyes, entraban a la ciudad. ¿Qué es lo que llevaban los reyes cuando volvían? Ustedes recuerdan las palabras cuando David llegó precisamente con el rey Saúl y entraban, la gente que decía, ¿qué gritaban las mujeres? Saúl mató a los 1000, cantaban y danzaban, y David a sus 10,000. O sea, ¿qué era lo que alababan? Esas muertes que habían habido, que habían sucedido. Aparte, en todas las batallas siempre llegaban con botín. Imagínate esta gente que veía estos desfiles en donde estaban entrando los reyes con botín, estaban entrando con cautivos, victoriosos, esclavos, que ahora se iban a hacer esclavos a ellos. Y ven a este rey entrando en un burro. ¿Qué tipo de rey es este? Eso sí está interesante. Y después de que Zacarías habla acerca de este rey justo, Sadit, salvador, redentor, humilde, aní, sufrido, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna, dice en el versículo 10, y de Efraín destruiré los carros.
los caballos de Jerusalén, los arcos de guerra serán quebrados y hablará paz a las naciones y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. En estos días, esto no es casualidad, ese texto para mí, porque yo quiero que se quede en un momento. Vuelvo aquí, denme un segundo, en Zacarías 9:10. Ok, yo quiero que nos quedemos en un momento. Acá dice que a Efraín va a destruir todo aquello en lo cual ellos están poniendo su confianza. ¿En qué pone su confianza el hombre? En sus naves, en sus carros, en todo aquello lo que les genere seguridad. Tú vas en un avión y tú dices, pregunta si el piloto por lo menos tiene unos 20 años de experiencia. Pero si ven al jovencito, dicen, estos, ¿será que es su primer vuelo? Tú te montas en un autobús y revisas que el conductor realmente no pase los 70 años. Te das cuenta que tiene 40, pero se puede quedar dormido en el camino. Pero ¿en quién ponemos siempre nuestra confianza? Mi confianza, ¿en quién debe ser puesta? Así que el Eterno está diciendo, voy a destruir todo aquello en lo cual ustedes pongan su confianza. ¿Has puesto tu confianza en tu economía? Ahí está. ¿Has puesto tu confianza en tu hogar? Ahí está. ¿Has puesto tu confianza en cosas vanas y que perecen? Ahí está. Voy a hacer que pongas tu confianza en mí. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y sigue entonces Zacarías diciendo que los arcos, los carros, los caballos de guerra de Efraín serán quebrados. Recuerden esto, los arcos, los carros, los caballos serán quebrados. Ustedes sabían que al mismo Zacarías, en el capítulo 4, capítulos anteriores, capítulo 4, le dijo, no con ejército ni con fuerzas, sino con el espíritu. Escuchen esto, no con ejército ni con fuerza, sino con el espíritu. Y estamos hablando en una época donde el Nuevo Testamento no había sido escrito. Y me está diciendo que la manera en cómo nos iba a hacer fuertes no era por nuestras fuerzas, porque el hombre pone su confianza en lo que ve, de la manera en cómo se lo dijo al profeta Samuel. Le dijo, Samuel, vas a ir a la casa de este hombre que tiene unos hijos muy robustos y pertenecen al ejército. Pero hay un muchachito pastor de ovejas, el cual no es tan robusto. Samuel voltea la mirada, deja de mirar al fuerte. Yo quiero que mires a este muchacho que no es tan fuerte como los demás, no lo ves de esa misma manera, pero es que yo no pongo la mirada en la fuerza, yo pongo la mirada en su corazón. Él utiliza los más vil y lo más menospreciado por los hombres para avergonzar a los sabios. Él utiliza aquello lo cual, él por eso te utilizó a ti, me utilizó a mí. No porque tengamos algo para dar, yo no tengo nada para dar. Yo soy lo más vil y lo más menospreciado que hay. Yo merezco la muerte. Tú mereces morir, pero te ha utilizado como un instrumento para que su nombre sea elevado. Pero si tú comienzas a poner tu confianza en lo que no debes, todo va a ser destruido a tu alrededor, uno por uno, como los caballos, como los carros, como los arcos, como los arcos. Esto me impacta y ahorita me van a entender que los arcos tenían que ser destruidos.
no con ejército, sino con mi espíritu. Y miraba que aquí dice, serán quebrados y hablará. ¿Qué era lo que iba a hablar Efraín? Paz. Esta semana un amigo me pasa un texto y me impactó porque de verdad tenía mucho que ver con eso. Y quiero compartirlo un momentico con ustedes. Lucas capítulo 10. Samuel en estos días me estaba pasando un texto que me impactaba. Preciso, cuando Samuel me pasa este texto, yo tengo varios en mi mente sobre este tema, porque apenas me lo envió, solamente se me vino Efraín a mi mente. Pensé en Efraín. ¿Y qué era lo que iba a anunciar Efraín? ¿Qué es lo que me dice el Zacarías que iba a anunciar Efraín? Y quiero que vayamos, lo estaba poniendo aquí en Lucas capítulo 10, vamos allí. A partir del versículo 17, Lucas 10, 17. ¿Ok? Dice lo siguiente, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de los espíritus, que los espíritus se sujetan, sino regocijáis de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Yo quiero que vean algo primero en este versículo 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Cómo los demonios se les sujetaban a esos hombres? ¿Qué tenían ellos? Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Versículo, estoy leyendo a partir del versículo 1, ¿ok? A quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y de aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No debéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entren, primeramente digan paz sea en esta casa. ¿Qué creen que tenía Yeshua en su mente cuando estaba hablando de esto? ¿A quiénes iban a saludar? ¿Qué era lo que iba a enviar? ¿A qué iba a enviar? A Efraín. ¿A hablar de qué? A hablar paz a las naciones. Eso era lo que iba a hacer. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Esto me impactó. Estos hombres donde iban, llevaban paz. Y si no había un hijo, ellos no iban a quedar con paz. Pero si había un hijo, la paz de ellos reposaría. Esto me impactaba porque recordaba las palabras de los mismos apóstoles cuando ellos iban a personas a sanar y ellos, y dice la palabra, id a los ancianos, si hay algún enfermo, que ellos impongan sobre ustedes las manos. Cuando iban a ser enviados para hacer algo, iban a los ancianos, aquellos que tenían paz, aquellos que tenían el espíritu, les imponían las manos sobre ellos para que pudieran llevar a cabo una labor especial. Y sigue diciendo, en cualquier ciudad donde entren y os reciban, coman lo que os pongan delante y sanen a los enfermos que en ella haya y díganle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Antes de hablar del reino de Dios, ¿qué tenían que estar haciendo? No, eso no lo pienso decir ahorita.
como palomas. Pero fíjense en esto que quiero que me presten mucha atención. Estos hombres estaban llenos del Espíritu de Dios. Estos hombres estaban haciendo milagros. Y antes de anunciar el Evangelio, ellos estaban sanando. Donde llegaban, habían sanidades. ¿Qué era más fácil decir? Dice Yeshua. ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues el Hijo del Hombre puede hacer las dos cosas. Levántate y anda. Pecados te son perdonados. Toma tu lecho y vete. ¿Tú te imaginas el impacto que crea en una persona una situación como esas? ¿Qué es lo que hoy en día estamos viendo? Estamos viendo grupos de personas reunidas en lugares, iglesias, congregaciones, muertas espiritualmente, muertas internamente. Yo aquí nomás veo 70 personas impactando. Yo no veo a 3,000, 4,000, 5,000, veo a 70 personas impactando. No veo más. Y esas 70 personas decidieron estar llenas del Espíritu de Dios. Fueron enviadas de dos en dos y ¿qué estaban haciendo? Donde llegaban no decían, mira, tengo una invitación y tengo un tratado para que vayas y escuches. Ellos pasaban, salían de la sinagoga, había un hombre paralítico en la calle y decían, viejo, no tengo plata ni oro en ese momento, lo que tengo te doy, levántate. ¿Te imaginas el impacto de la gente que estaba alrededor? ¿Qué creen que iba a hacer la gente que estaba alrededor? Sus obras hablaban. Lo que estaban haciendo hablaba. Esto sí que impacta. Y sigue diciendo, sanen a los enfermos y díganle, el reino de Dios se acercó, el reino mesiánico comenzó a suceder en ustedes. El reino mesiánico empezó en la vida de ustedes. Porque algo que a mí me impacta tanto es que en la época de Zacarías, Zacarías les estaba diciendo, están preparados, son leales y fieles para recibir el reino mesiánico. Toda la nación no estaba preparada, pero aquellos que lo entendieron dijeron, en mi generación yo estoy listo. En esta generación yo lo hago. En aquel momento hubieron hombres como los apóstoles, como estos 70 que dijeron, en mi época yo lo hago. Dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados y hablará paz a las naciones y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. O también os anuncio que os restauraré el doble. ¿Por qué? Versículo 13. Escuchen, equipo. Porque he entesado para mí a Judá como arco e hice a Efraín su flecha. Y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Miren esto tan interesante. Y te pondré como espada de valiente. Quiero que se aprendan esa frase. Te pondré como espada de valiente. Y me está hablando específicamente que iba a poner a Judá como arco y Efraín iba a ser su flecha. ¿Y qué iba a suceder? Los hijos de Judá, los hijos de Efraín, iban a irse en contra de los hijos de Grecia. ¿Se dan cuenta por qué fue que inicié esta tarde hablando acerca de esos macabeos que se levantaron?
Porque en medio de todo hubo un grupito que decidió hacer la diferencia en su época, levantarse para la batalla, un grupo pequeño, un remanente pequeño que venció. Pero aquí entra la parte que más me gusta de esta historia. Digamos que es la parte triste para aquellos que decidan no escuchar las palabras de paz. Y tienen que seguir muertos en sus pecados y delitos. Y es lo que me dice el Salmo 127, versículo 3, versículo 4. Un amigo me dijo en estos días una frase extraída de una película cristiana, ¿no? Pero me gustó mucho la frase y tiene mucho que ver con lo que les voy a decir en estos momentos. Pero antes de decirles la frase, vamos al Salmo 127, versículo 3 y 4. Dice, he aquí, herencia del Eterno son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas o como, ¿qué significa saetas? Het, flechas, flechas. Como flechas en mano de quién? Y te pondré como espada de valientes. ¿En manos de quiénes son los hijos como flechas? En manos de los valientes. Esa palabra que aparece como valiente allí es la palabra Gibor. Es la misma palabra que aparece en Génesis capítulo 6, cuando se le dice a los gigantes y cuando también se habla en el capítulo 9 de Génesis, hablando específicamente de Nimrod. Dice que Nimrod también era un gibor, un valiente. ¿Qué significa gibor? Significa poderoso, poderoso guerrero. Los gigantes, Nimrod, fueron los poderosos en su época. Déjame decirte que eso a mí me impactó. Cuando tú tomas la determinación de ser leal al pacto, cuando tú entiendes que el Padre te ha llamado con un propósito, de asumir tu responsabilidad, de ponerte los pantalones y de entender que no es con flechas, con arcos humanos, sino con el poder del Señor, el Padre te va a poner a ti como un arco para apuntar a tu generación, a tus hijos, apuntarlos como flechas si eres valiente. Y te va a poner como un poderoso, como un guerrero. En otras palabras, ahora entendí por primera vez las palabras de Yeshua a sus discípulos cuando estuvieron en Banias y cuando les dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pues tú eres Elías, eres Moisés, el profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy? No, pues tú eres, dice Pedro, tú eres el hijo de David, el Mesías, y eres el hijo de Dios. ¿Y qué le dice específicamente Yeshua? Pedro no te lo reveló carne ni sangre. Y sobre esto que acabo de decir, voy a fundamentar mi Keilah, mi remanente. Y dice, y las puertas del Hades y del infierno, ningún gigante, por muy gibor que sea, por muy valiente que haya sido en su época, va a prevalecer sobre ustedes, porque ustedes van a ser los gibor de su generación. ¿Pueden, pueden entender lo que el Padre nos está diciendo esta tarde? ¿Pueden entender lo que está pasando? Yo no sé ustedes, pero yo deseo esta palabra en mi vida. Los valientes.
Y dice, como saetas en las manos de valiente, así son los hijos habidos en tu juventud. Y la frase que me decía este amigo esta semana, que llega a mi casa, me toca, me manda unas imágenes, estaba todo emocionado, que a mí me impacta, yo solamente pongo siempre mi sonrisita como padre, siempre todas las situaciones que se generan es en base a lo que tú me estás regalando. Y en medio de todo me dices, Fabián, en estos días envié una película al grupo y me quería que todos la vieran y envié la película y la vi con mi familia y esta frase me impactó. Hasta yo dije, voy a anotarla porque me la enviaste escrita y dijo, los hijos son el mensaje presente y vivo y vivido de Dios que enviamos a un futuro que no veremos. Y yo quiero preguntarles a ustedes algo, teniendo en cuenta esto. ¿Por qué Dios compara a los hijos con flechas? Esa es una buena pregunta. Mira, yo creo que como padres, aquellos que son padres y aquellos que somos hijos, porque mira cómo estamos uniendo todo. ¿Acaso Efraín no es como hijo para mí, dice el Señor? ¿Acaso el Señor no nos ve como hijo precioso? Pero ¿por qué aquellos que son padres, vamos a entenderlo mejor, compara a los hijos con flechas? ¿Acaso no podemos entender que hay ocasiones en las cuales nuestros hijos no se quedan quietos? Nuestros hijos corren, esperen ahorita unos minutos y sabrán lo que les estoy diciendo. No solamente yo digo amén, sino antes de decirlo ya están corriendo. Okay. Sin descanso. O el tuyo tiene algo para pararlo. Los míos no tienen descanso. Y mi pequeñito ni se diga. Mire, yo les aseguro que tenemos que esforzarnos mucho para esquivarlos. ¡Jeje! Casi me tumba. Estamos todo el tiempo esquivándolos. Y a veces nos toca estar con los ojos bien puestos. A mí me impacta. En una ocasión a mí me pasó y en estos días me reía mientras escribía esto, porque recordaba en una ocasión en donde me encontraba con Samuel y estábamos en un parque y estaba con sus hijos. Estábamos hablando, ¿no? Pero ambos, yo dije, ¿será que así yo me veo buscando a mis hijos? Pero yo veía, mientras estábamos hablando, yo veía a Samuel y yo también estaba haciendo lo mismo, buscando a los míos, pero uno mismo no se da cuenta. Me tocó verlo en él. Entonces me impactaba porque yo decía, estamos todo el tiempo evitando, primero, que no se nos pierda la flecha y segundo, estamos evitando que alguien salga lastimado. Déjelo ser niño. Es que yo conozco a mi niño y sé que está buscando la manera de golpear a este. Así que déjeme, mejor lo cuido yo. O sea que todo el tiempo estamos intentando esquivar, proteger, aprender a hacer arcos para ellos, ¿cierto? ¿Cuántos se sienten identificados? Que no creo que sea el único. Dime. Ok. Mira, nuestros hijos tienen un propósito, equipo. Yo quiero que pienses esto. Tú como hijo de Dios tienes un propósito, un objetivo al cual debes llegar. Nuestros hijos deben ser bien direccionados. ¿Por qué? Porque la idea es estar en el blanco. Esto me recordó la palabra pecado desde el griego. Siempre decimos, cuando conocemos la palabra y empezamos a estudiar el hebreo, empezamos a decir pecado que viene específicamente del hebreo, no es otra cosa
sino no guardar la ley de Dios. Pero desde el griego significa no dar en el blanco, errar al blanco. Eso es lo que significa pecado. O sea que todo el tiempo lo que estamos intentando hacer es estar a una distancia, estamos a una muy buena distancia, tenemos un marco preciso allí puesto en un árbol y estamos con un arco y con una flecha intentando apuntar. ¿Cuántas veces estamos dando hacia los lados? Y no estamos dando específicamente al blanco. Ahora analiza eso y llévalo a tus hijos. Llévalo a ti como hijo de Dios también. Que tú eres una flecha que el Padre desea que dé en el blanco, que está intentando direccionarte, porque en muchas ocasiones puedes estar dando donde no debes y la punta se te quiebra y te duele. Y sientes que vas a ser desechado porque ya esa flecha no sirve. Pero Él de algún modo utiliza para restaurarla y volverla a formar y volver a comenzar a apuntarla. Pero ¿qué pasa si tú no eres un buen arco y no eres valiente? ¿Qué pasa si tú no eres fiel? ¿Qué dice que va a hacer con los arcos? Van a ser quebrados. Así que no te confíes. Y si eres quebrado, no te preocupes por tus hijos, porque Él va a ser el arco que va a apuntar a tus hijos. ¿O prefieres ser el arco que Él está utilizando? Está en manos del alfarero para que tú apuntes a tus hijos de la mano de Él. Mire, ninguna flecha llega a su destino, ninguna flecha llega a su destino por sí misma. Ninguna. Necesita un arquero. Él es el arquero. Y si el arco está mal, lo cambia por otro. ¿Saben por qué? Porque el arco es el que el arquero es el que conoce la dirección correcta. El que comienza a apuntar, toma el arco y apunta la flecha para hacerla bien, para dirigirla a su destino. ¿Cuántos jóvenes el día de hoy, y yo quiero que se pongan a pensar, cuántos jóvenes realmente confundidos? Mira, estamos en la época más absurda de la historia, podría decir. Niños en depresión. En estos días hablaba en casa acerca de eso y me parecía impactante porque decíamos que nunca en la historia había sucedido algo de ver a niños que se quitan la vida. Un niño al cual la mamá le dijo no más celular y de repente se quitó la vida. Jóvenes los cuales viven deprimidos, escondidos en su cuarto porque sufren de depresión, porque esta sociedad los hizo sentir que son inferiores. Porque así fue así es como la televisión, sin darse en cuenta, de una manera subconsciente, está metiendo en la mente de nuestros jóvenes. En estos días hablábamos en casa de unos muñequitos muy conocidos hoy en día que como padres deberíamos estar pendientes de nuestros hijos, ¿no? Que aparecen mucho, que son unos retretes con cara de personas, Skibidi Toilets, que se llama. Y mientras veía esto, me puse a mirar porque la verdad no los conocía. Y estamos en una época en la cual estos muñequitos le están enseñando le están enseñando a los niños que son eso,
que son una caca, que son un popó, que no son nada, que no valen la pena. Y así están creciendo. Porque no están siendo bien direccionados. Porque estamos dejando, esta sociedad está dejando que nuestros jóvenes crezcan. ¿Cómo? Ellos siendo los arcos. No, están dejando que otros los eduquen. ¿Sabes por qué? Vuelvo y retomo lo que dije anteriormente. Retomo lo que dije anteriormente. Porque nos levantamos y decimos, estamos muy cansados. No puedo orar. No tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para aquello. Niños que se quitan la vida. Mira, todas estas jóvenes que hoy en día vemos en esta sociedad de esta manera, son jóvenes que también fueron flechas, pero fueron mal direccionadas. Eso es lo que pasa. Muchos de nosotros fuimos mal direccionados. Y por eso a veces sentimos que nuestra vida ha sido un fracaso. Venimos al camino del Señor y sentimos que todo el tiempo estamos cerrando al blanco, no estamos dando donde es, porque fuimos mal direccionados. Y todavía no hemos sido capaces de cómo enfrentarnos a la vida y cómo enfrentarnos a esta sociedad que nos está bombardeando con basura y realmente ser fieles al Señor y decir, me pongo en tus manos para que hagas conmigo a tu manera y para que me direcciones al propósito que tienes para mi vida. ¿Ustedes están entendiendo esto? Esto nos afecta a todos, equipo. Estoy hablando de un equipo de 70 personas que impactaron una nación. Él y yo somos mayoría. Vamos a dar una educación adecuada a nuestros hijos. Comienza primero contigo. Si no sanas tu corazón, si no sanas tu vida, ¿cómo puedes dar algo a tus hijos? Y vuelvo y termino preguntando, equipo. Vamos a convertirnos en la clase de pueblo que está listo para recibir al rey. En otras palabras, y escuchen, un pueblo leal, un pueblo fiel, un pueblo sumiso al pacto, un pueblo humilde para aceptar el reto de ser como arcos en manos del arquero. Y poder convertir a nuestros hijos como flechas que puedan llegar a la presencia del rey. Vamos a asumir el reto de cambiar realmente nuestras vidas. Eso no se trata de unos días en donde me apasiono por él y no más. Eso se trata de que entiendas que tu vida tiene un propósito. Y es el propósito de impactar una generación, de impactar la vida de tu esposa, de impactar la vida de tu esposo, de impactar la vida de tus hijos con su ejemplo, con tu ejemplo, de que te conviertas en valiente, Señor. Y ahora entiendo algo que el Padre, yo lo sentía como una broma interna dentro de mí. Hace muchos años, cuando sentía que en medio de todos nuestros fracasos, en medio de sentir que no valíamos nada, el Padre estaba creando a los valientes de